emisión de Sin Filtros México. Nos acompañan a esta hora Carlos Ibarra, desde Ciudad de México, y Francisco de Angelo de Benemex. Bienvenidos todos, un gran saludo a nuestros moderadores, a toda la gente que hasta ahora nos sigue desde nuestras diversas plataformas. Un abrazo maravilloso a todos aquellos que nos apoyan desde el Superchat y a nuestras llaves azules. Bienvenidos todos. Carlitos, ¿está México listo para esa gran manifestación en apoyo a el INE, la autoridad electoral, y en contra de la reforma de Andrés Manuel López Obrador? Buenas tardes, querida Maybord, Francisco, amigos que nos ven allende las fronteras mexicanas. Sin duda, estamos listos y ahí estaremos para marchar el próximo domingo en defensa de nuestro Instituto Nacional Electoral, que como nunca está bajo fuego. Esto, desafortunadamente, no estamos viendo que el presidente López está inventando el agua tibia. Esto es parte de las recetas del socialismo del siglo XXI que este presidentito está comprando al por mayor y que está queriendo aplicar, pues, aunque este mismo árbitro electoral le levantó la mano cuando tuvo un triunfo indiscutible en el año 2018, la narrativa que está manejando este sujeto es que el Instituto Nacional Electoral debe ser sustituido, evidentemente, por un organismo más a modo al actual partido en el poder, el denominado Morena. Es muy importante entender cuáles son las claves y por qué los mexicanos estamos reaccionando de esta manera. Y pues contestando tu pregunta, ¿estamos listos? Sí, pues es muy interesante ver las reacciones que esto está teniendo en redes sociales y sobre todo las reacciones que está provocando en este aspirante a dictador llamado López, la convocatoria a esta marcha. Un día sí y otro también está insultando directamente a quienes vamos a participar, que dicho sea de paso, no es la primera vez, porque el simple hecho de pertenecer a la clase media, a este señor le hace un ruido impresionante. Para este señor, recordemos que en su narrativa, las personas debemos tener solamente un par o dos de zapatitos, un cochecito por ahí de modelo 2000, que todavía, aunque no pase la verificación, pero que ahí esté, y no aspirar a nada más, porque el querer superarse para este hombre significa que la persona que quiere superarse y quiere destacar en esta vida es aspiracionista, es fifí. Y algunos de los otros de los descalificativos que ha estado utilizando esta persona y que hoy mismo los volvió a decir, cheque nada más, amigos que nos escuchan allende las fronteras, y con este mensaje me dirijo específicamente a mis paisanos mexicanos, evidentemente a toda nuestra audiencia, los hermanos venezolanos, los amigos que nos sintonizan desde diversas partes del continente, que se conectan desde diferentes países, pero en especial me dirijo a los mexicanos, porque paisanos que están allá en Nueva York, ustedes están allá porque fueron a buscar una mejor vida, una mejor manera de tener ingreso para sus familias. Evidentemente, estoy seguro que no hay uno solo de ustedes que no desee que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener acceso a una mejor vida, sea allá en los Estados Unidos, sea aquí en México o sea en cualquier parte del planeta. Incluso a las personas que nos ven en México, estoy seguro, todos conocemos a alguien, alguna persona, desde alguna persona desde los estratos más humildes, un campesino, hasta las personas trabajadoras domésticas, hasta las personas, vaya, en todos los ámbitos que se esfuerzan o nos esforzamos para que a las nuevas generaciones les vaya mejor que a nosotros. Pues les tengo noticias. ¿Saben cómo los llama a ustedes este intento de dictador que tenemos aquí en México apellidado López? Bueno, él asegura que las personas que piensan como ustedes o como nosotros con este tipo de premisas, escuchen, dice que a ellos, o sea, nosotros, nos mueve el interés por el dinero. El dinero es su verdadero Dios, es lo que dice López.
nada más que son muy hipócritas, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, es lo que dice López. Son de los que maltratan a sus trabajadores. Ojo con esto. Muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes y a veces son hasta peores. O sea, en la lógica de este pobre imbécil, nosotros tendríamos, los que venimos de la cultura del trabajo y venimos de abajo, tendríamos que quedarnos ahí. Tenemos que decir, ay, sí, cómo no, pues sí, está mal. Tiene usted razón, señor presidentito, deme dinero. Y el otro, ahí está tu tarjeta del bienestar. ¡Ay, bravo! ¡Qué buen presidente! Señor presidente López, se lo digo de frente, haciéndome responsable de mis declaraciones. Está usted idiota y va para loco. Soy Carlos Ibarra y se lo digo en su cara, como mexicano. Y a ustedes, amigos que nos están viendo, si nos ven de diferentes estados de la República, les recuerdo que en diferentes plazas va a haber la participación a esta marcha para defender al INE. No basta con hacer este tipo de ejercicios. No basta con enojarnos en las redes sociales. No basta enojarnos cada que leemos una ocurrencia y cómo le están dando en la torre a este país, por no decir en la madre. Y me disculpo con ustedes, amigos de la audiencia, por el evidente enojo que estoy expresando ante estos micrófonos, ante estas cámaras. Lo vivimos nosotros los que venimos del futuro, Carlos, porque si algo tenemos los venezolanos es que caminamos, yo no sé, Frank, si tú caminaste, pero yo me acuerdo que en Caracas, en la Francisco Fajardo, por cierto, caminamos tanto, Carlos, y sacamos a Chávez, bueno, nosotros sacamos a Chávez en aquel glorioso abril del 2001, el abril 11 del 2001, pero luego una élite política nos traicionó a todos los ciudadanos que luchamos. Nosotros caminamos, miren, yo estaba bronceadísima y todos estábamos en línea, porque nos íbamos caminando por toda esa avenida Francisco Fajardo, la autopista, andábamos caminando por todo, desde el este al oeste, desde el oeste al oeste, desde todos los lugares, y una masiva, que fue masiva, marcha de millones de personas a nivel nacional, sacaron a Chávez, se expresaron. Pero vino porque estos líderes de teflón y estas élites corruptas tienen también sus apoyos, algunos instrumentos, algunos agentes que se neutralizan y que dicen que son de la oposición y no lo son. Te pregunto, Carlos, porque ya vamos a hablar con Francisco, que nos tiene de todo, toda la información que él posee por ser el directivo de Benemex. Pero en el caso de López Obrador, ¿hasta qué punto existe la posibilidad real de que haya esa reforma electoral y que él se pueda atornillar en el poder como lo hizo Chávez, Maduro y compañía? Adelante, Carlitos. Hasta este momento es algo incierto, Maybord, porque quien va a ser fiel de la balanza va a ser el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aunque cabe destacar que en diferentes entrevistas periodísticas, su líder, Alejandro Moreno, ha asegurado que no se permitirá que se atente contra el INE. Sin embargo, se dijo que van a revisar estas iniciativas, porque no nada más es la reforma que propone el presidente López. Hay otra cantidad importante de iniciativas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que son las que son discutidas en este momento en el Congreso mexicano. Va a depender aún de muchos factores. Lo preocupante es cuáles van a ser las monedas de cambio con las que el gobierno va a negociar con la oposición. Desafortunadamente, la clase política mexicana, y no hablo aquí de solamente un partido, hablo de varios, desafortunadamente muchos de nuestros políticos mexicanos, dicho en un lenguaje muy coloquial, tienen cola que les pisen. Es decir, en la oportunidad que han tenido de ser gobierno,
en diferentes momentos de sus carreras políticas han incurrido en alguna cosa o por acción u omisión, por las cuales ahora los pueden llegar a chantajear o por lo menos pretender hacerlo, como hemos visto que ha hecho esta señora gobernadora del estado de Chiapas, persona sumamente, por lo menos para un servidor y nuevamente haciéndome responsable de mis dichos, persona sumamente desagradable llamada Laida Sansores, quien violando la ley utiliza su programa denominado el Martes del Jaguar para exhibir a diferentes liderazgos políticos, incluidos de Morena, porque esta señora se ha subido al tren de la sucesión presidencial adelantada a favor de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y específicamente para buscar denostar a otro morenista, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Con este contexto y respondiendo a la pregunta es que se antoja difícil, aunque una parte muy importante, y eso es lo que tiene enojado al presidente López, es que evidentemente la ciudadanía no nos estamos quedando callados. Sin embargo, aunque no se logren puntualmente las propuestas o lo que está planteando el presidente López, de entrada está obteniendo llevar agua para su molino, dicho de una manera muy coloquial. ¿A qué me refiero? Esto ha generado una importante discusión a nivel nacional en la cual se está destacando el mensaje que lo llevó a ganar la presidencia de México y que se está reiterando una vez más. Este discurso que busca literalmente favorecer el odio de clases. Lo que está haciendo el presidente López y que se me hace absolutamente irresponsable es, una vez más, volver a dividir a los mexicanos y reiterar este mensaje que, por cierto, es una copia en calca de los mensajes de Hugo Chávez: o estás con la transformación o estás contra la transformación. ¿Les suena conocido, amigos venezolanos, esta retórica, esta narrativa? Bueno, pues es lo que está haciendo el presidente López. Entonces, en un momento dado, aunque no se lograra concretar en sus términos esta reforma electoral, habrá sin duda algunos de los objetivos que se logren. Es muy importante aquí destacar cuál es la propuesta del presidente López. Uno, quiere cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral y evidentemente con ello sus funciones. Es decir, que en vez de Instituto Nacional Electoral, ahora se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Es decir, este instituto también organizaría estos ejercicios que han sido bastante desafortunados y bastante manipulados, como por ejemplo el llamar al pueblo a elegir el destino del aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, su cancelación y que ahora se construyera este bodrio, perdón que lo llame de esta manera, nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que por cierto de internacional nada más es internacional porque tiene vuelos, adivinen de dónde, de Conviasa, y adivinen de dónde, de Venezuela, pero no de la Venezuela que nosotros amamos, sino de la Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ese sería uno de los cambios, que este instituto organizara también ese tipo de consultas, que actualmente para ser vinculantes necesitan algo así como el 40% de participación de los ciudadanos mexicanos. Quieren reducir ese margen, quieren que ahora sea de 33%. ¿Conveniente o no para el gobierno del señor López? En segundo lugar, quieren acomodar lugar que el pueblo, y aquí hago mucho énfasis en esto, amigos, que el pueblo sea el que elija a los consejeros. Ojo, no la ciudadanía, el pueblo. En la retórica del presidente López y de todos los líderes populistas, la ciudadanía no es lo mismo que el pueblo. El pueblo son los pobres. El pueblo son la gente que no ha tenido acceso a una educación formal. El pueblo son la base que mantiene a estos gobiernos y que son sus incondicionales. Esos son el pueblo. Y aquí voy a parafrasear a una persona que conocemos bien, que hemos tenido la oportunidad de interactuar con ella, la
politóloga, bueno, tú la conoces mejor que yo, Gloria Álvarez, que ella define pueblo y por el otro lado antipueblo. En ningún momento el presidente López está planteando consulta a la ciudadanía, no, al pueblo. ¿Cómo ocurrió cuando se hizo lo del aeropuerto? Las casillas de consulta se montaron en todos aquellos lugares, uno, donde ganó Morena, y número dos, donde viven las personas que lamentablemente muchas de ellas jamás se han subido a un avión. Esas fueron las personas que decidieron sobre el aeropuerto. Por otro lado, se está hablando de reducir el número de legisladores, que actualmente en el caso de la Cámara de Diputados son 500, se buscaría reducirlo a 315 si la memoria no me es infiel, sobre pretexto de reducir los costos de la democracia y que solamente estén aquellos diputados que sean electos por voto directo. Actualmente en México tenemos una figura que se conoce como la de diputados o legisladores plurinominales, es decir, además de los que son elegidos por voto directo, se les da a cada partido también del resto de diputados que de 315 faltarían para completar los 500, se les divide en el porcentaje que tuvieron de votación, según el porcentaje que hayan tenido. Es decir, si el PRI obtuvo el 20% de la votación o el 30%, pues es el porcentaje que va a tener de esos diputados plurinominales. Esto se quiere desaparecer también, pero curiosamente lo quiere desaparecer cuando el partido Morena es el que actualmente, el que ganó la última elección federal y el que actualmente sigue teniendo una importante presencia en las encuestas, y justo en ese momento es cuando quiere desaparecer la figura de los plurinominales y que nada más queden los elegidos de manera directa. De igual manera pretende hacer que el pueblo bueno y sabio sea el que elija a los ministros del Poder Judicial relacionados con temas electorales, a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual sería una situación sin precedentes en México, pero volvemos a la misma. Se elegiría entre los candidatos que sean propuestos por el propio presidente López. Es decir, no sería un ejercicio en el cual la sociedad propusiera, no, serían los tres poderes los que propondrían a estos candidatos a juzgadores o a ministros de este poder, serían propuestos por el Poder Ejecutivo, por el propio Poder Judicial y algunos por el Poder Legislativo. Lamentablemente en esta narrativa lo que tenemos es un día sí y al otro también, que quienes se identifiquen o quienes votaran a favor de otra opción distinta a la que propone el presidente López son el antipueblo del que estábamos hablando hace un momento. Son los que no apoyan a los pobres, los que no apoyan que tengamos 2 pares de zapatitos, los que no apoyan que solamente tengamos un cochecito modesto y que nos conformemos con las dádivas que da el gobierno para que el hijo del presidente pueda seguir teniendo su casa en Houston, su fábrica de cerveza, su fábrica de chocolates. Y por cierto, el hijo del presidente López, ya saben a quién me estoy refiriendo, no vuelan vuelos comerciales, vuelan en aviones privados. Entonces, esto les sonará quizás familiar, amigos venezolanos y amigos de otras latitudes del mundo, desafortunadamente, y esto es lo preocupante con lo que cerraría yo este comentario. El presidente López tiene su base bien definida. Ahí está y son los que lo van a seguir porque son los que reciben los beneficios de los programas sociales, aunque sea algo netamente, dinero netamente de supervivencia, porque la inflación sigue haciendo de las suyas aquí en México. Esos ahí están. Los que estamos descontentos con los resultados de este gobierno, con lo que se le está haciendo a la selva en Chiapas para construir el Tren Maya, se está destruyendo la selva. Los que no estamos de acuerdo con que se haya construido un aeropuerto inútil, de hecho le decimos el aeromuerto porque pues prácticamente no tiene vuelos, y que se cancelara la construcción de un aeropuerto que sí iba a ser de primer mundo y que ambas decisiones han costado mucho más caro, mucho más del doble de lo que hubiese costado seguir con la obra original. Los que estamos descontentos con que la Guardia Nacional esté haciendo labores de seguridad pública y que lo seguirá haciendo hasta el año 2018, los que estamos de acuerdo en la reforma, los que estamos en contra de
las reformas que tienen que ver con la parte eléctrica y que el señor Manuel Bartlett, que fue uno de los artífices del fraude electoral de 1988, esté ahora al frente y que sí estamos a favor de la democracia y de salvar al INE, pues bueno, somos los que estamos siendo señalados como malos en esta retórica lamentable, y ese es el escenario que estamos viviendo. Cierro también con el comentario: el hashtag yo sí defiendo al INE o yo sí voy a la marcha permitirá en las diferentes redes sociales que los usuarios puedan ubicar en sus diferentes localidades dónde y a qué hora se llevará la marcha. La marcha va a ser este domingo en los diferentes lugares del país. Está programada a las 10:30 horas. Obviamente variará en los estados de Baja California o en estados del sureste en los que hay alguna diferencia horaria. Aquí en la Ciudad de México va a ser a las 10:30 horas. El punto de partida va a ser el Ángel de la Independencia y el punto de llegada va a ser el Monumento a la Revolución. Es lo que podría yo comentar hasta este momento, querida Maybord, Francisco y amigos del auditorio. Así es, bueno, yo quiero que nosotros estemos al tanto de lo que va a ocurrir, imágenes, segurito que se las vamos a transmitir por acá por Sin Filtros. Les quería hacer una pregunta, no, Carlos se tiene que ir, pero ¿cuál es el mecanismo para que la gente que nos está viendo entienda que se utiliza en México para votar y para contar los votos? ¿Quién cuenta los votos y cómo se vota? Eso es muy importante, Maybord. Nosotros, los ciudadanos mexicanos, con la organización o a través de la organización del Instituto Nacional Electoral y con los institutos electorales locales, que por cierto, parte de la reforma del presidente López lo que quiere hacer es desaparecer esos organismos electorales, pero al mismo tiempo le está recortando un 30% del presupuesto al actual Instituto Nacional Electoral. Va a buscar ahorcarlo de cualquier manera, pero quienes contamos los votos en México, señoras y señores, somos los mexicanos. Y si no me creen, pregúntenle a amigos que tienen muchos años viviendo fuera del país, paisanos que están de aquel lado de la frontera. Esto ustedes lo saben, y si no fuese el caso de que lo supieran, pueden preguntarle a cualquiera de sus familiares aquí en México. Se hace un sorteo cada que va a haber una elección en el cual se determinan 2 letras del abecedario, y los apellidos, las personas que tengan apellidos cuya primera letra corresponda a las que fueron sorteadas, son a quienes se les invita a participar. Inclusive el instituto paga una cantidad simbólica a las personas que participan para que participen, pero además en las casillas, además de estos ciudadanos, que hay un presidente de casilla, hay por lo menos 2 escrutadores y representantes de todos los partidos. Estos ejercicios son vigilados no solamente por la autoridad electoral. Cualquier ciudadano puede registrarse como observador y acudir a constatar que los votos están siendo contados adecuadamente, que hay una firma de actas que corresponde a lo que se está reportando ante la autoridad, y posteriormente es el propio instituto quien se encarga de recabar todas estas actas y hacer los cómputos que correspondan y darle el lugar, darle el triunfo a quien lo haya obtenido, como por cierto ocurrió en 2018 con el presidente López. Ahora resulta, o ahora dice, que no se le olvida que en 2012 le hicieron un fraude electoral. Aquí un dato interesante. López asegura que jamás ha perdido una elección. Jamás. Esta sí la reconoce, esta elección la reconoce porque la ganó. Y las anteriores, en su narrativa, también las ganó, pero le fueron robadas, según él. O sea, él nunca va a perder. Si no pierde es porque le hicieron fraude. Y allá no hay voto electrónico, Carlos. Todavía no. Aquí es algo que no hay condiciones todavía, no se ha llevado a cabo, y que curiosamente es algo que el presidente López quiere hacer. Quiere que haya aquí un voto electrónico. Habría que verlo. Habla de reducir costos o habla de bajar el costo de la democracia, lo cual pues evidentemente hacer un voto electrónico
Habría que ver, habría que sacar las cuentas necesarias, pero sobre todo ver de qué manera podría ser esto confiable. Sería sin duda algo que tendríamos que probar, algo que ya se está haciendo en otros países del mundo, Pero yo aunque... te voy a decir algo, Carlos. En Alemania se decidió, luego de todo lo que ocurre con el voto electrónico, la ausencia de transparencia, la capacidad que tienen, por ejemplo, los programadores de las máquinas de programar el resto, ellos decidieron, los alemanes, votar manualmente. Y así lo han mantenido como un mecanismo de integridad del voto, porque cuando aparece un tercero, que por cierto, por lo general viene con actores extranjeros, se les entrega la soberanía, la capacidad de contar los votos y de hacer las votaciones a compañías extranjeras que proveen software, etcétera, etcétera, y ahí es donde vienen los problemas. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que los mexicanos se fijen en la desgracia de Venezuela para que no la repitan. Y que desde acá los animamos a que asistan a esa marcha y expresen, pero no solamente con la marcha, sino después de la marcha, hacerle presión a cada uno de los miembros del Congreso para que no vaya a aprobar esa ley que va a beneficiar a un solo individuo y que va a perjudicar a muchos, a millones de mexicanos, al sistema y a la estructura. Ojalá que sí sea, Maybort. Ahí en las elecciones 2018 hubo algo así como 27 millones de paisanos que lamentablemente no salieron a votar. Quienes definieron la elección a favor de López fueron 30 millones, entonces ahí hay un tema importante y que, por cierto, esto no es un fenómeno privativo de México. En muchos países donde el voto no es obligatorio, lamentablemente están ocurriendo cosas sí que favorecen esta corriente, esta moda del socialismo del siglo XXI. Crea Maybort, amigos, pues yo con este comentario debo despedirme ya, no sin antes agradecer como siempre el que nos acompañen en este espacio y muy pendiente para escuchar con mucha atención los comentarios de nuestro compañero amigo Francisco de Angelo y por supuesto los tuyos, querida Maybort. Bueno, Carlito, muchas gracias y bueno, estamos pendientes el domingo de ver cómo se desarrolla todo el proceso y si podemos, pues les transmitiremos y les llevaremos las imágenes mejor logradas por nuestro amigo Carlos y también por Francisco, porque él también va a participar en esa marcha, ¿o no, Frank? Un abrazo, Carlitos. Claro que voy, vamos, vamos, pero hay un tema importante y creo que Carlos no lo señaló, es que la marcha es internacional. Ya me llegó o sea, que están llamando a que si tú estás en Nueva York, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, en cualquier sitio, Chicago, que hay muchos mexicanos, están llamando a que vayan a los consulados. O sea, no va a ser una marcha, va a ser protestas al frente de los consulados. Entonces, definitivamente es una preocupación para el presidente López Obrador, que bueno, trayendo el análisis más al caso venezolano, sí hay ese realismo mágico, ese discurso un poco atorrante diciendo que quien vaya a marchar los insulta, que son conservadores, que son fifís, que quieren dejar las cosas así, porque hace 30 años empieza a criticar ciertas actuaciones en las cuales muchas veces los mismos políticos que están hoy en día en el gobierno eran los mismos que él critica en esos casos, pues la gente se le olvida. Y claro, él está, o sea, estos son gobiernos conflictivos. Cuando hemos tenido, o sea, en la vida, que tratar en compañías, en instituciones, con personas conflictivas, igual que Chávez, López Obrador se alimenta del conflicto. Entonces, este tema de que haya un conflicto, siempre hay un conflicto, ¿no? Entonces, antes era la reforma eléctrica, no la logró, entonces después trató de perseguir al presidente del PRI, luego trató de sacar una ley que ya la pasó, que es una ley de militarización, que se alargue la militarización, que bueno, uno se pone a ver y
México tiene rato militarizada, desde Calderón tampoco es, pero entonces es la forma, ¿no? La forma de que eso a él lo alimenta, es que son mandatarios que son como monstruos, se alimentan de las malas vibras, del conflicto, en vez de estar pendientes de que la economía, de la educación, de la tecnología, de que estamos al lado de Estados Unidos y podemos suplantar a China para que entren más divisas, para que la gente esté feliz. Es todo el tiempo un conflicto y yo creo que la oposición, con razón o no, a veces cae en demasía con estos discursos, porque hay que llevarlos con calma. Ellos se alimentan de eso y yo creo, bueno, claro, uno después de más de 20 años escuchando al chavismo, fuimos a la marcha el 14 de abril, nos dispararon, ¿te acuerdas? Cuando era el 14 de abril contra Chávez y marchamos y pasamos por varios países y todas estas cosas que nos hemos vivido y tantas votaciones, que uno sabe que esto todo es un sistema, es una cosa pensada para desequilibrar y a la final logran, porque así no cambie la ley del INE y todo esto, a la final ellos, porque es que hay cosas que yo no termino de entender. Por ejemplo, pronto va a haber cambio de autoridades en INE y con la cantidad de diputados que tiene el Congreso y en el Senado, Morena va a poder poner, las personas a modo, pues, de su partido y quizás llegue a un acuerdo con el PRI y que el PRI está haciendo una oposición, vaya, quizás en algunos casos más inteligentes o ese tema de que te dejo pasar esta ley y esta no, y que, bueno, la gente odia esas posiciones, pues son un poco timoratas. Pero cuando tú tienes este nivel de regímenes, o sea, esto es un régimen con militares, con poderío, con dinero, y con mucha popularidad también, porque para más cuentos salió hoy que en el Estado de México, que es el bastión por excelencia del PRI, en una encuesta del Reforma, va ganando por más de 40% Morena, y el PRI, que es el que más cercano le llega, tendrá un 20, algo así. Entonces, cuando tienes todo en contra, también hay que saber elegir peleas, ¿no? Y bueno, veo que yo no creo en encuestas, Francisco, porque aquí acabamos de pasar un proceso de urnas que está prohibido hablar en eso, eso pero escuché. las encuestas no tienen nada que ver con los posibles resultados que algún día se van a conocer, así es que las encuestas es para el que las Yo lo paga. que creo es que quizás no son certeras, pero aquí están repartiendo mucho dinero en ciertos programas que hacen que la gente diga eso es una maravilla, ¿no? El cuento es que estos tipos sí tienen mucho poder, esta gente morena, hay que ver, o sea, hay que ver con lupa y cada reforma, no hay que apoyarla, por supuesto, pero el tema real es el discurso. Es que no creo que se esté atacando en que hay que tratar de desestructurar el discurso violento, de mantener a la sociedad todo el tiempo en vilo, porque no avanza el país. O sea, el país no avanza, todo el tiempo anda con una angustia de que qué va a pasar. Y eso no creo que es lo que se está atacando. Se está atacando el punto para donde quiere él, que es discutir el tema de esta reforma, y eso va a hacer que él gane, aunque no gane toda la reforma, gane un piecito ahí, gane un punto, ponga algo que él quiere, o una ley, una coma que lo va a beneficiar. Ese es más o menos mi análisis. Pero bueno, hay que seguir la lucha, hay que seguir informando y hay que seguir conscientes para que, o sea, nuestros hermanos mexicanos no les pase lo mismo que a todos los demás países que nos pasó a los venezolanos, por supuesto. Y hablando de venezolanos en México, cuéntame cómo va esta crisis que se ha generado en muchos lugares del país en razón de los cambios que hizo la administración de Joe Biden en materia de inmigración para dejar entrar o no a los venezolanos. Definitivamente, esto es un tema caótico y peligroso, irresponsable de parte del gobierno de Biden que hayan hecho
esta reforma de un día para otro, el 11 de octubre, de decir ya, no entran más, vean qué hacen, ¿no? Y por otro lado, una enorme irresponsabilidad de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en anunciarlo igual ese día, diciendo con pombos y platillos que tenían un acuerdo con Estados Unidos, como que si hubiese un orden que realmente nos hemos dado cuenta que no está, el orden no está, que lo que hay es una falta de comunicación grave entre autoridades mexicanas, también entre autoridades mexicanas y autoridades americanas. No entendemos, o sea, es difícil entender la problemática está. ¿Cuál es la problemática? Que no los dejan pasar, los devuelven. Nos hemos dado cuenta que los devuelven hasta en vuelos de Estados Unidos a México. Tenemos denuncias que están llegando a Cancún, vuelos con venezolanos, y el tema es que igual como llegan por tierra, a veces los dejan en algún sitio y después los llevan a otro sitio. Por ejemplo, que los lleven a Matamoros, amanece en Matamoros, Tamaulipas, que es una zona peligrosa, y de repente después los aparecen en Ciudad de México. Y así, o sea, que eso debe tener una lógica. Es una cosa que los transportan de un sitio a otro, a estos migrantes, pero no comunican. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la lógica de llevarlos de un sitio a otro? ¿O por qué los están trayendo muchos migrantes venezolanos a la Ciudad de México? Eso no lo entendemos. Entonces, no lo comunican a las ONGs que trabajamos con los migrantes. Hay autoridades que dicen que no entienden tampoco muy bien el tema, como Comar. O sea, Comar es la Comisión de Ayuda al Migrante, Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, perdón, que es importantísima porque es la que da el refugio. Entonces, lo que vemos es que Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una información, Migración otra, Comar otra, todos dependen del gobierno, y luego están los temas de los municipios. Ahora, ¿qué está pasando? Los albergues se llenan, porque son albergues que normalmente tienen, o sea, también hay, acuérdate que en México no solamente hay problemas de migrantes que vienen de otros países, sino hay un desplazamiento interno. Entonces se llenan los albergues. ¿Qué es un desplazamiento interno? Bueno, de repente hay una situación de conflicto en Michoacán por bandas armadas, por decir algo, ¿no? Y esa gente termina en Ciudad de México sin casas, ¿no? Desplazados internos. Entonces, los albergues se llenan con personas mexicanas, con personas de Centroamérica y venezolanos. Nosotros estamos haciendo campañas más que todo para levantar dinero, algunos, y para centros de acopio, cosas que necesitan los albergues para hacer lo más eficiente posible esta ayuda, y los albergues puedan ayudar a nuestros hermanos. Pero el problema es que, ok, tú no puedes tener personas en los albergues meses. Viene diciembre, viene el invierno, estas personas tienen que tener una salida. Entonces no está claro, sé que salió un vuelo, no están saliendo vuelos de retorno para quienes se tienen que retornar, no están saliendo los vuelos de retorno de una forma célere, rápida, tal. O sea, no, esto es va como una tortuguita. Luego, hay personas que se quieren quedar, entonces tenemos los graves problemas de que no hay una campaña informativa, ¿no? Y las personas le dan un documento que dice en 15 días, usted si entró a México, tal, en 15 días se tiene que ir. Bueno, entonces ahí los asustan. Pero luego les dicen, si quiere tomar refugio, tiene que ir a una oficina de Comar. Ahí empezamos con el problema. En México, Comar no tiene mucho presupuesto en todo el país. Luego, en las oficinas que no, en las ciudades donde no hay Comar, hay Instituto Nacional de Migración, pero entonces ahí hay un solo funcionario tratando de dar de alta estos procedimientos de refugio, ¿no? Que es un procedimiento que se solicita, que es lento y tal. Entonces tenemos como en Cancún la oficina de migración con filas de gente a los 40 grados centígrados, porque bueno, es costa, con niños deshidratándose, no se dan abasto.
Entonces, ¿para qué manda gente a Cancún? ¿Para qué manda gente a ciertos sitios donde no hay oficina de Comar? No lo entendemos. Son las cosas raras que pasan. A su vez, empieza la gente, por la desesperación es tal, que se empieza a agrupar, llega muy temprano a las oficinas estas para pedir refugio y a veces se quedan a vivir por ahí, o sea, se quedan en situación de calle. Entonces, termina el tema de que los municipios donde están estas oficinas empiezan a llamar a la policía que no quieren esta gente ahí. Porque he estado hablando con personal municipal de algunos municipios amigos en Ciudad de México, me dicen, queremos ayudarlos, pero o sea, no tenemos orden para hacer una especie de refugio, se necesita una orden, porque es lo que debió haber hecho, por lo menos en Ciudad de México, con los organismos internacionales. O sea, ya desde hace semanas debió haberse hecho un refugio ad hoc, ¿no? Que se vaya ampliando, ¿no? Y que ahí tú vayas a la gente agrupándola y viendo quién se quiere quedar, va separando que si hay niñitos que están solos, que si hay familias, hombres solos, o sea, este tipo de cosas para evitar problemas y luego ir viendo, ¿usted qué quiere? No, yo me quiero retornar a Venezuela. Bueno, ok, una lista, todo ese procedimiento. No, yo quiero refugio en México, perfecto. Y hay siempre una cantidad de personas que tienen una ilusión de hacer el procedimiento para Estados Unidos, que sabemos que es contado con los dedos del aprobado, pero bueno, esas personas tendrán derecho o un tiempo para hacerlo y si no, tienen que tomar la decisión o si no, retornarse. Pero eso no está pasando. Y entonces hablando con los municipios dicen, queremos ayudar, pero los municipios no quieren tener migrantes porque les da miedo que se queden en los municipios y generen caos y quejas de los votantes, pues, y de los ciudadanos del municipio. La situación es bien compleja. El nivel de confusión de los migrantes, porque le dan ese documento de 15 días, después van a solicitar refugio, las colas a veces o las filas son muy grandes, entonces terminan no yendo o haciendo su día a día y no tiene refugio. En el interín, vamos a ponerlo, llama un familiar en otro estado o empieza a escuchar que hay trabajo en otro estado, X, se van y los detiene migración, cual preso, varios días. Entonces, es una situación como un círculo ahí vicioso que estamos viendo que no se ve para cuándo, ¿no? Y no hay una campaña, una política seria, típico de nosotros los latinos, de todo eso, sí, se está solucionando, pero no hay reglas claras. Al no tener reglas claras, tienes a la gente, o sea, es una violación de derechos humanos, pues tienes a esta gente de un sitio a otro, de un sitio a otro, y en todo un círculo de maltratos, realmente, ¿no? No todo es quizás tan malo. Gracias a Dios, México es un país que ha sido receptor de migración por años y entiende más o menos la población cómo ayudarlo, pero hay cosas que no se saben. Por ejemplo, después a los que se les ha dado permiso de refugio y permiso para trabajar, luego las empresas no saben bien si los pueden emplear o no, ¿no? Entonces les da miedo. O sea, no está sencilla la situación. Es terrible ese escenario que nos estás comentando, Francisco, porque en la medida en que eso está ocurriendo y siguen los venezolanos huyendo del régimen de Maduro, de la crisis económica, de la persecución política y de la criminalidad, en ese mismo ritmo, pareciera que está avanzando la legitimación de Maduro y de sus cómplices a nivel internacional. Lo hemos visto como Maduro ya ha sido estrechada su mano por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también por el secretario de Asuntos Climáticos del gobierno de Joe Biden, el señor John Kerry, y también pues hemos visto cómo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha actuado como un vínculo y un protagonista principal de esa lavada de cara que a nivel mundial se le está haciendo a Maduro.
y que todo apunta a que va a ser en México. De hecho, se tenía previsto que esa reunión era la semana pasada, a última hora se suspendió porque el mismo Maduro ordenó, el oficialismo ordenó la suspensión, y hay una propuesta para que se repita una vez que concluya la cumbre del COP y que también concluya, porque hoy tenemos a los representantes de la oposición. ¿Te acuerdas esa foto maravillosa de los cómplices allá en México, Francisco? No sé si te acuerdas de esta foto, pero hoy en París están otros personajes también haciéndose presentes para lavarle la cara al régimen de Maduro. Y ahí tenemos a un sujeto muy particular que nosotros hemos criticado aquí en varias oportunidades, porque no tiene representación desde el punto de vista legítimo de los venezolanos. Sin embargo, se da el tupé, Francisco, de representarnos a través de esa famosa plataforma unitaria, y nos referimos a este señor llamado Gerardo Blay, que siempre sale fotografiado con Jorge Rodríguez, que a todas estas pues pareciera ser el compañero de esta trampa que están llevando a cabo para legitimar al régimen. Es decir, todos los gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, que es el que está de maestro de ceremonias en este caso, van a sentar al régimen y a los que representa a Gerardo Blay para llegar a un acuerdo. Va a ser una firma que va a permitirle a Nicolás Maduro ponerle la mano a más de 3.000 millones de dólares, que por cierto van a ser tutoriados o revisados por la ONU, pero que en todo caso se apoya no solamente Petro, sino también Andrés Manuel López Obrador, Argentina, ahora entra Francia como actor principal, y por supuesto Joe Biden. ¿Qué se maneja allá de eso? Son dos realidades que están absolutamente divorciadas, Francisco, pero eso es lo que hay. Definitivo. Bueno, al parecer 7.100.000 venezolanos que salieron de Venezuela, y en los cuales miles, cientos de miles ya andan deambulando por varios países, entre ellos Colombia. No es suficiente para que los mandatarios de muchos países, se den cuenta de que Maduro es un dictador. Al parecer así está el mundo, está de cabeza. Y te voy a informar algo. Tenemos varias informaciones, bueno, que es público, notorio y documentado, que gente está viniendo de Colombia. O sea, estos migrantes que viven a Estados Unidos, muchos, cientos o quizás miles, ya tenían años en Colombia. Entonces, a mí me ha llegado estos temas ya a la organización, que están pidiendo refugios personas que son perseguidas por el régimen de Maduro en Colombia. Esto es no grave, esto es gravísimo. Inclusive con nacionalidad colombiana. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las garras del régimen, ¿no?, están ampliadas claramente desde el momento que Petro tomó posesión, y ya están persiguiendo opositores y personas que no están de acuerdo con el régimen. Vienen para acá y se genera un tema que, bueno, estamos observando a ver que la Comisión aquí de Refugiados Mexicana toma en cuenta o no, porque aquí la protección más fuerte es para venezolanos. No se entiende que haya una protección para colombianos, porque ¿cómo es el tema? Son venezolanos que fueron a Colombia, vivían en Colombia tranquilamente o hacían su vida, y ya están siendo perseguidos por el régimen de Maduro en Colombia y se han tenido que venir a México, pero tienen pasaporte colombiano. Entonces, por supuesto que son sujetos a protección de refugio internacional. Pero vamos a ver, las autoridades, yo tengo entendido que les están dando cabida a estas solicitudes, pero tiene que el proceso terminar. ¿Y cuántos van a ser? Hay que tener el ojo. Pero ¿por qué lo tomo en cuenta?
porque si las garras del régimen suben Colombia, vamos a poner que suban a Panamá, que suban a Costa Rica, a México, Brasil, que hay cantidades de venezolanos, Perú, Chile. y pare usted de contar, Chile y el mismo Estados Unidos, porque al parecer Estados Unidos está ya a favor de Maduro. Entonces, ¿dónde vamos a meter a los venezolanos que no están de acuerdo con el régimen? Ya no van a ser 7 millones, van a ser cualquier cantidad, ¿no? Porque van a seguir saliendo, porque la esencia del problema no se está atacando, al contrario. Yo creo que hay un acuerdo, o sea, no me gustan las teorías de la conspiración, de que el mundo se va a acabar y hay mucha gente tratando de destruir el mundo y cosas que me parecen exageradas. Creo que el mundo es un poco más caótico de lo que pensamos, pero si hay algún acuerdo, pues ya las pruebas son evidentes, que es legitimar a Maduro para que Maduro llame una elección, se vaya sin ninguna causa penal internacional, ceda con el poder y monte a otro chavista. Yo no estoy tan segura de que él vaya a renunciar. Yo creo que hay un acuerdo ya previo de Joe Biden, de Macron y de todo este grupo que necesita petróleo para que se levanten las sanciones, y Chevron y otras empresas, porque ya se ha anunciado, por ejemplo, la italiana Eni, también Total, etcétera, vuelvan a sus huestes a sacar petróleo de Venezuela porque lo necesitan para el problema que hay entre la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ese faltante, ellos han visto disminuir sus finanzas, reservas, aumentar los precios del gas, estamos en invierno, y bueno, Macron mismo lo dijo, o sea, necesitamos el gas y el petróleo, y bueno, si Maduro está allí, no importa lo que se necesite, incluyendo o sea, porque lo que se va a tomar en cuenta aquí es el levantamiento de las sanciones por petróleo. Que si Maduro es o no legítimo, criminal, narcotraficante, etcétera, eso quedó en segundo plano por los intereses de Joe Biden o de Macron, de Pedro Sánchez, etcétera, y de esa cofradía que pareciera que está encabezada por el mejor amigo de Nicolás Maduro hoy en día, que es Gustavo Petro. Y bueno, y Lula, que no ha llegado, pero que a todas luces también tendrá peso. Sí, esa es una teoría, puede que se eternice en el poder dejando entrar compañías para que exploten el petróleo, esa puede ser, o puede ser que agarre y llame elecciones y ponga un títere y se quede ahí un rato de atrás. Bueno, en fin, el régimen no se va y hay ya un acuerdo sobre eso. Ahora, el tema que para que, o sea, dicho por expertos en petróleo, entren las compañías en Venezuela y puedan volver a operar, tiene que haber una especie de orden. Porque orden en el de... Sí, correcto, porque se empiezan a robar las piezas de la explotación de petróleo, empiezan a secuestrar ingenieros, o sea, la inseguridad. O sea, no sé qué tan fácil lo sea. Yo creo que ellos están siendo un poco inocentes o mucho, porque no van a poder producir en un régimen de estas dimensiones de nefastos que son, ¿no? Porque no, hacia adentro del régimen, cuando estas compañías, aunque ellas están acostumbradas a estar en conflicto, a explotar petróleo en situación de conflicto, necesitan cierto orden, ciertas garantías de seguridad para operar que no las hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque actúan como unos totales criminales que son, ¿no? Entonces, cuando lleguen y empiecen a secuestrar a los directivos o a los ingenieros, y eso no va a caminar en ninguna forma. Yo no quiero pensar mal, pero cuando las organizaciones criminales operan con el poder político, son capaces de garantizar la seguridad por las organizaciones criminales a todos aquellos que sean... Deberían. Ahí va a haber, lo que va a haber es una enorme violación de derechos humanos, unas pseudoguerritas de esas que hay, ¿no? Todo eso se verá, ¿no? Sí, pero tiene que ser ya, porque el invierno es ya y no es que uno vea un movimiento petrolero importante en Venezuela, más de lo normal. Ahora, cuando me pone a pensar esto de que van a discutir aquí en México,
O sea, la comunidad venezolana está totalmente escéptica porque sabemos que esta oposición ya no representa absolutamente a nadie, o representará a un grupo ínfimo de venezolanos. O sea, ahí habrá menos de la mitad de los venezolanos representados entre el chavismo y ellos, pero la gente que está afuera ya no les cree. O sea, nosotros tuvimos la Asociación de Empresarios Venezolanos en México y Benemex y otras organizaciones, fuimos cuando fue el diálogo anterior al hotel donde estaba, en Reforma, a pedirles que abrieran, o sea, independientemente de lo que vayan a dialogar, que para nosotros son acuerdos más que todo de negocios, de cómo te voy a dar el dinero acá o allá, y qué diputado voy a poner, o alcalde, o lo que sea, que al final siempre es lo mismo, que por lo menos abrieran un canal humanitario, ¿no? Que dejaran a entrar los organismos internacionales, este tipo de cosas. Pero bueno, por supuesto no pasó a mayores. Esta gente no le interesa para nada el verdadero pueblo ni la ciudadanía. Ellos lo que quieren es eliminar a ese pueblo y quedarse los mínimos sus compinches, ¿no? Y ellos mandando y explotando el país. Si ellos pudieran eliminar 15, 20 millones de venezolanos en un solo golpe, a los demás los dominan con el ejército y se acabó. Ese es más o menos el plan. Es terrible. Muy es terrible y es terrible que ya cada vez tenemos menos. Bueno, la cosa está tan loca que hay presidentes de izquierda más racionales y más radicales, pero todos a la final apoyan al régimen y cada vez la cosa se pone peor. Así es, pero bueno, no podemos dejarnos vencer por este panorama lleno de conflictos. Tenemos que seguir y mantener la esperanza, pero sobre todo la lucha por mantenernos libres, porque no es Venezuela, no es Colombia, no es Chile o simple y llanamente no son los españoles. Estamos hablando de que la civilización occidental está atascada, presionada en sus libertades. Y creo que la única manera, Francisco, de mantenernos libres es que estemos de acuerdo en que la libertad no está garantizada y que hay que luchar por ella día a día. Hay que unirnos, todos aquellos que están más o menos compartiendo los criterios, los principios y los valores occidentales, porque Venezuela, como me decía el doctor Asdrúbal Agrial, que por cierto escribió un libro maravilloso, empezó a ser como el puntito de lanza, pero a la vez enmarcado dentro de este mare magnum que hay, en el que tristemente están los estados ambiciosos, los estados y los modelos autoritarios arrastrando y confiscando las libertades que por generaciones se conquistaron en base a una lucha fuerte y prácticamente a los sacrificios de nuestros antepasados. Así que hay que seguir peleando. Yo sé que desde Benemex, toda la gente maravillosa venezolana que trabaja por los derechos de los venezolanos que están en México, van a seguir haciendo. Y cada quien hace su tarea, porque poquito a poquito y con un granito de arena yo creo que podemos dar un vuelco y mantenernos con la esperanza abierta, Francisco. Definitivo, definitivo. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando por los derechos humanos, por la justicia, por la equidad, por la paz, por la democracia, y no todos somos, o sea, podemos ser comprados por estos regímenes. O sea, definitivamente la mayoría somos los buenos y irá cambiando. Irá cambiando en algún momento. Estamos en un panorama complicado, cada vez se ha complicado más, pero yo creo que en algún momento esto se le dará la vuelta, porque no hay más que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista, pero los cubanos van por el número 60 y tanto. Así que hemos llegado al final de esta emisión. Feliz viernes a todos. Vamos a acompañar a todos los mexicanos que van a salir a la calle el domingo, y Francisco va a estar allí, nos va a mandar una fotografía y unos videos buenísimos para que ustedes puedan ver la magnitud de esa protesta contra la intención de Andrés Manuel López Obrador de cambiar las reglas del juego, que suponemos que es para beneficiarse. Francisco, feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias
por favor búsquennos en benemex.org para que nos puedan ayudar, porque estamos en un momento fuerte de muchísimo trabajo ayudando a nuestros hermanos migrantes venezolanos en México, y ojalá también nos ayuden escuchando el programa, opinando, difundiendo la información para presionar y que las autoridades internacionales y nacionales en México hagan algo y podamos ayudar a que nuestros hermanos tengan su identidad y todos los derechos que tienen derecho, ¿no? de ejercerlos, de tenerlos, para que no crear un problema al país. O sea, que se puedan integrar en México como personas de bien que son, trabajando, estudiando, y si se quieren ir a otro país, lo puedan hacer también. Así es. Y bueno, nos despedimos. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias a los moderadores y un gran saludo a toda la gente que hasta ahora nos ve desde nuestras diversas plataformas. Particularmente queremos enviarle un abrazo a todos nuestros seguidores de iCast, de Podbean, de Rumble, y también la gente de Periscope y de Facebook, de YouTube y de LinkedIn. Nos vemos en la próxima emisión y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vida. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.